Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto de graduación, a este acto por el cual vamos a clausurar el curso académico 18-19 de la cátedra del Centro Intergeneracional Francisco Santisteban. Permítanme que le dé la bienvenida más especialmente a todos los alcaldes y representantes de las corporaciones municipales que nos acompañan esta tarde y que están aquí situados a mi izquierda. También le quiero dar la especial bienvenida al señor presidente de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, que nos acompaña esta tarde, don Juan Pastor, y a doña Rosa María Pereda, que será la que nos dará la conferencia. Asimismo, me acompañan en la mesa, para todos conocidos, el señor director de la cátedra, don José Juan Aguilar Gavilán, el secretario de la cátedra, don Blas Sánchez Dueñas, y también el coordinador de las sedes provinciales, don Ángel Suárez Castro. Para comenzar, tiene la palabra don José Juan Aguilar Gavilán. Nada, que te me ha dado por decirte Juan. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Centro Intergeneracional Profesor Francisco Santisteban de Estudios Universitarios de Mayores de la Universidad de Córdoba, os doy la bienvenida a todos los que nos acompañáis en el acto de clausura del curso académico 2018-2019. Autoridades académicas, municipales, profesores y alumnos, familiares y amigos, y en especial a los alumnos y alumnas que recibís vuestro diploma acreditativo de 3 años, 10 años y 20 años de estancia en nuestro centro. Y a don Ricardo Córdoba de la Llave, don Manuel Pérez Lozano, don Juan Francisco Rodríguez Neila, don Blas Sánchez Dueñas y don Bartolomé Valle Buenestado, hoy homenajeados como profesores que pertenecen a este centro desde hace 20 años. En primer lugar, me gustaría destacar que lo que se gestó en 1997 como un aula intergeneracional de mayores, un proyecto ilusionante del profesor Francisco Santisteban de integración de la ciudadanía cordobesa en el ámbito de la educación superior, se ha convertido, merced a la acertada gestión del propio don Francisco Santisteban y de los directores que le siguieron, en un auténtico referente de formación continua para ciudadanos y ciudadanas de Córdoba y de nuestra provincia. El curso que clausuramos ha sido especial. De nuevo hemos incrementado el número de alumnos matriculados, de asignaturas ofertadas y de profesores adscritos a nuestro centro. Un mérito que querría compartir con el excelente plantel de profesores con el que hemos contado desde su creación hace 22 años hasta la actualidad. En el curso 2018-2019 se han matriculado en el Centro Intergeneracional en 2.066 alumnos, 1.323 en Córdoba y 743 en las 8 sedes provinciales, lo que supone un incremento global del 5,5% respecto al curso pasado. En este incremento de alumnos juegan un papel destacado las sedes provinciales, que han crecido un 11,5%. El total de asignaturas ofertadas en este curso se eleva a 79, impartidas por casi un centenar de profesores. De ellas, 54 se dan en Córdoba y 25 en las sedes provinciales. Este año se han incorporado al programa 8 nuevas asignaturas, 5 de ellas en las sedes provinciales y 3 en Córdoba capital. El curso académico se ha desarrollado con total normalidad, y esto ha sido posible por la dedicación y compromiso no solo del excelente plantel de profesores con el que contamos, sino también por la del alumnado, unos alumnos ávidos por adquirir conocimientos y por participar en cualquiera de las actividades propuestas.
Aparte de los viajes culturales, visitas y conferencias, he de mencionar como hechos destacados del presente curso académico el convenio con el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, de participación del alumnado del Centro Internacional en actividades de voluntariado ambiental y las actividades en las que se fomenta las relaciones intergeneracionales, incluido el intercambio de conocimientos con alumnos del grado de Biología y Bioquímica desarrollada en la sede de Córdoba y de Montilla con motivo del Día Mundial del SIDA, y la participación de alumnos del Centro Intergeneracional en actividades conjuntas con alumnos del Aula de Debate de la Universidad de Córdoba. Asimismo, destacaría el estreno en enero de la obra de teatro de don Miguel Miura titulada Tres sombreros de copa, representada por 33 alumnos del taller de teatro del Centro Intergeneracional, dirigidos por la profesora doña Ana Padilla Mangas. Cuando el presente curso académico apenas ha terminado, ya estamos preparando actividades y planteándonos nuevos retos para el curso que viene. Tenemos la idea de fomentar la creación de un aula de debate intergeneracional en la que se incluyan algunos de nuestros alumnos junto a alumnos de las enseñanzas regladas de otras facultades y centros. También, al igual que se hizo con la anterior obra estrenada por el Aula de Teatro, un monográfico sobre Antonio Gala, queremos llevar la representación de Tres sombreros de copa a las sedes provinciales. El reto más importante, sin lugar a dudas, es proseguir el acercamiento del Centro Intergeneracional y con ello el de la Universidad de Córdoba a las poblaciones de la provincia. Para ello, y contando con la ayuda de la excelentísima Diputación Provincial, tenemos previsto organizar jornadas divulgativas en poblaciones pequeñas cercanas a las sedes actuales para motivar a sus vecinos a que se incorporen a las clases en las mismas. Por último, querría dar mi más sentido pésame a los familiares de aquellos alumnos de nuestro Centro Intergeneracional que han fallecido en el presente curso académico y mi recuerdo a los profesores del Centro Internacional que se jubilan o que dejan de dar clase por motivos personales en el centro. Quisiera expresarle mi agradecimiento a nuestra conferenciante, doña Rosa Pereda de Castro, por su disposición a ofrecernos la conferencia de clausura sobre el poeta cordobés don Manuel Álvarez Ortega. No me gustaría finalizar mi intervención sin darle la enhorabuena a los profesores que habéis cumplido 20 años de docencia en nuestro centro. Queridos Bartolomé, Blas, Juan Francisco, Manuel y Ricardo, gracias por estar con nosotros en este proyecto donde hacemos tan felices a mucha gente. Es todo un honor teneros de compañeros y poder seguir contando con vosotros. Mi agradecimiento también a los medios de comunicación locales y provinciales, Canal Sur, Cadena SER, Diario Córdoba y ABC, y a las emisoras de radio y televisión de las sedes provinciales por su disponibilidad para darnos visibilidad, haciéndose eco y publicando noticias sobre nuestro centro. Por supuesto, quisiera agradecer al Vicerrectorado de Estudios de Posgrado y Formación Continua su firme apuesta por el Centro Intergeneracional, a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial de Córdoba y a los ayuntamientos de Cabra, Lucena, Montilla, Peñarroya, Pueblo Nuevo, Pozo Blanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Villa del Río, por apostar por este proyecto de formación continua de alumnos mayores en nuestro centro. Un agradecimiento muy especial a quienes colaboran conmigo de forma más directa, al técnico don Antonio Fernández, a nuestra becaria doña Elisa Muñoz, a los becarios Juan Carbonero y doña Lucía Molinillo, y a los delegados y alumnos colaboradores del propio centro, y a Manuel y Raquel, alumnos de grado de Biología. Gracias a todos por habernos dedicado vuestro tiempo para ayudarnos a hacer que el Centro Intergeneracional no solo funcione, sino que además lo haga cada día mejor. Mi último agradecimiento, como no podría ser de otra forma, va para los alumnos aquí presentes, los protagonistas de este acto, por contribuir de forma importantísima a que la UCO cumpla con el objetivo de estar cada vez más presente en la sociedad, no solo de Córdoba, sino también de su provincia. Vosotros nos dais la fuerza necesaria para luchar por conseguir que este proyecto sea cada vez más importante, no solo para integrar a la ciudadanía en el ámbito de la educación superior, sino también para que nuestra universidad adquiera la dimensión social que se le presupone.
Gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra don Juan Pastor, como he dicho antes, presidente de la Fundación Manuel Álvarez Ortega, que nos va a presentar a la conferenciante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la vicerrectora por este recibimiento y a la Universidad de Córdoba. Bueno, yo, antes de presentar y decir unos retazos biográficos de Rosa Pereda, que creo que es sobradamente conocida, sobre todo por sus años, más de casi 40 o más de 40 años como periodista del país y una de los iconos importantes como periodista cultural del diario El País, de la revista Triunfo, y bueno, es digamos que tiene una trayectoria bastante sólida y consistente. Yo lo que quería principalmente destacar. Primero, la Fundación Manuel Álvarez Ortega se constituyó en 2016 aquí en Córdoba por expreso deseo del poeta cordobés Manuel Álvarez Ortega, que murió en 2014. Dejó todo su legado a la ciudad de Córdoba, con el mandato de constituir una fundación con su nombre en la ciudad de Córdoba. Realmente, desde 2016 hasta hoy, el desarrollo de la fundación pues ha sido bastante extenso y bastante dinámico, con una colaboración con la Universidad de Córdoba, con lo cual también queremos agradecer expresamente la acogida que, cómo no, la universidad dio el paso y digamos que ha colaborado con nosotros. Bueno, mejor dicho, nosotros hemos conjuntamente colaborado con actividades y actos desde 2016 hasta nuestros días. Hay un convenio marco dentro del acuerdo que hemos conseguido o que hemos tenido entre las dos instituciones, y por eso hoy estamos aquí, y realmente para nosotros pues es un verdadero placer de estar aquí y clausurar estas jornadas que coinciden con la clausura de las actividades que hemos tenido a lo largo de marzo hasta nuestros días en la Universidad de Córdoba. Destacar que el día 14 de junio se cumple el 5º aniversario de la muerte del poeta, y con tal motivo se va a hacer también un homenaje en el Gijón, que fue donde realmente se desarrolló su vida literaria. Hay una cosa importante, que es que él aglutinó en torno suyo a los que hoy día son los patronos de la Fundación, que son personas como Jaime Siles, Antonio Colinas, César Antonio Molina, Marco Ricardo Barnatán, que yo le agradezco expresamente que hoy está entre nosotros, está por aquí en primera fila, con lo que significa para él el estar aquí, pero ha hecho el esfuerzo de estar y acompañarnos, con lo cual le agradecemos expresamente. También son patronos de la Fundación, aparte de estos representantes del mundo cultural que él fue poco a poco uniendo y aglutinando en torno suyo en el Café Gijón, en la tertulia de los años 70. Uno de los sobrinos de la familia, que es Álvarez Ortega, y también Margarita Prieto. Es decir, y bueno, yo personalmente como amigo y como albacea, que en su momento me nombró en el 2000, unos meses antes de la muerte. En fin, yo como es extenso el programa y no quiero tampoco extenderme demasiado, simplemente destacar eso, que la voluntad de Manuel Álvarez Ortega se ha cumplido, se está cumpliendo, y que yo creo que estaría muy contento está muy contento de cómo se está desarrollando, y esto que estamos haciendo, pues yo creo que aquí, y además Rosa ahora nos lo confirmará, le sería, seguro que estará muy orgulloso y que bueno, que le estará contento de estar aquí en la Universidad de Córdoba y con este recibimiento y con esta acogida. Rosa Pereda fue una de las amigas, como amiga del grupo del Gijón, que ahora lo explicará, me imagino, ella dará algunos retazos también. Hay una anécdota que quiero destacar y que realmente creo que merece la pena que demuestra la personalidad de Manuel, es que Rosa
como periodista del país y como persona que hizo en los años 70, de la transición, una cantidad de entrevistas a intelectuales, a poetas como Gil de Viedma, en fin, una lista extensa de entrevistas, Manuel se la negó. Y él siempre ha dicho, incluso hasta los últimos meses, que él dejó de conceder entrevistas porque si realmente, y ha habido muchas peticiones de entrevistas, si realmente él le negó la entrevista a mi amiga Rosa Pereda, ¿cómo voy a conceder entrevistas? Ese fue lo que lo mantuvo hasta el final, porque no sé si Rosa lo sabe, pero creo que te alegrará saber eso, ¿no? Que fue fiel hasta ese punto. Se negó ¿por qué Manuel se negaba a las entrevistas? Porque realmente él en su momento había negado la entrevista a su amiga Rosa Pereda, que, bueno, había una relación bastante amena y, bueno, y tenía, en fin, creo que este dato para mí es importante. Bien, yo poco más puedo decir porque realmente, como he dicho anteriormente, es muy extenso y los dejo. Rosa, pues me imagino que la vicerrectora es la palabra. Muchas gracias. Nada, tienes la palabra. Rosa, donde quieras, en el atril o ahí. No, desde aquí mismo, ¿no? Buenas tardes. Me vais a perdonar que lea porque si improviso me meto en jardines y es mucho peor. O sea que es un honor para mí participar en esta ceremonia de clausura del curso de este centro y también de las actividades de la Fundación Manuel Álvarez Ortega. Y es la hora de agradecer a estas dos instituciones el que me den la oportunidad de hacer una semblanza, un perfil del enorme poeta cordobés cuya amistad y magisterio nos honró durante muchos años. En especial quiero agradecérselo a Juan Pastor, infatigable editor de poesía y albacea del legado y la memoria de Manuel, director de la Fundación, y no puedo dejar de nombrar a Marga Prieto, que fuera la compañera del poeta durante más de 30 años, así como su colaboradora en la edición de su obra poética, la que recogía la obra entre 1941 y 1991, la que iba a ser su poesía completa autorizada, que en edición a costa del autor apareció en el 93. Álvarez Ortega pretendía cerrar su fértil obra en ese tomazo así y nos aseguró que a los 70 años daba por concluida su labor poética. Por suerte vivió muchos más y, como no podía ser de otro modo, siguió escribiendo poesía, peleándose con ella, con la poesía digo, y teorizando con brillantez y pasión lo que entendía y practicaba. Porque la poesía era la manera de ser de Manuel Álvarez Ortega, el aire que respiraba y la manera críptica y misteriosa con que se comunicaba con el mundo. Manuel era un hombre y un poeta con muchas facetas, pero que daba a la poesía una importancia inaudita. Para él era como un destino, como algo que le había ocurrido, inevitable como respirar si alguien quiere seguir vivo. La poesía era seguir vivo. Por eso he arrancado con esa obra poética que pretendía cerrar la suya, pero no podía ser. Y sus próximos lo sabíamos, gozosamente lo sabíamos, porque en los siguientes 20 años siguió escribiendo y publicando. No se entienda con esto que Manuel escribiera poseído místicamente, por decirlo así, ni que se dejara llevar por el genio o por la inspiración. No, no era eso, para nada. No era un hacedor de versos como hay tantos, y no creía en genios ni en inspiraciones, aunque su poesía tenga una voluntad de trascendencia, la única trascendencia en realidad, y reconozca el misterio de la creación. Muy al contrario, la fabricación del poema, el trabajo propiamente escritural era minucioso, desde la concepción del ritmo apropiado a la idea, a la selección de las imágenes o la factura de cada verso y la relación de unos versos y otros. Su trabajo con el lenguaje, la materia prima de la poesía, era tozudo y esforzado,
y la gestación y la escritura del poema un proceso intenso y largo. Libros y poemas pasaban por un purgatorio en un cajón, un par de años o más sin tocarlos, y solo los publicaba después de una lectura y pulido, cuando ya le parecía que casi no eran suyos. Cuando cada poema se separa de las circunstancias concretas de su escritura, de su origen, digamos que vital, para ser leído en su desnudez de texto, intemporal y puro. Ahí arranca la poética expresa de Álvarez Ortega, de la que habla en alguna pequeña entrevista que dio, y alguna pequeñita, no la que yo quería, sí que me dio. Y en sus opiniones y juicios, que pude escucharle como todos, porque era un maestro oral, radicales y acerados en las admiraciones y en los desprecios, y palabra de honor que no se privaba, y en un libro muy peculiar, fragmentario, publicada por la editorial Devenir de Juan Pastor en 1997, titulado Intratexto, en el que recoge textos cortos, crípticos, escritos según confiesa entre 1959 y 1997. Son reflexiones sobre lo que es la poesía, sobre la gestación del poema, sobre la escritura, donde distingue muy bien la aparición del poema o de su primera idea en la cabeza o el corazón del poeta, y si me llega a oír la palabra corazón se revuelve allá donde esté. Y ese papel, esa hoja de cuaderno, donde se va materializando lo que va a ser el poema, que irá recibiendo cada metáfora, cada imagen, cada sustantivo y cada adjetivo, y la relación entre ellos en el verso y de un verso con otro, pero que no adquirirá su ser entero hasta no ser leído y comprendido por su destinatario, el lector afín, que eso también lo sabía muy bien. Esta idea propiamente materialista del poema, que lo quiere resultado, texto escrito, negro sobre blanco, es fundamental en su concepción de la poesía y tiene mucho que ver con su casi maniático perfeccionismo en lo que se refiere a la tipografía y maquetación de los libros de poemas. Y ahí está Juan Pastor, que le ha sufrido como editor, encantado de la vida, por supuesto, y Marco Ricardo Barnatán, que también como editor y como antólogo desde muy temprano. Era muy maniático, el terror de las linotipias, casi tanto, igual más que Juan Ramón Jiménez, pero en los dos la factura física, la composición y maquetación del libro y de cada poema formaba parte del contenido, y tienen razón. También tiene que ver esa idea materialista del poema, que puede parecer contradictoria con la idea aproximadamente trascendentalista de la poesía, pero que no lo es, también tiene que ver con lo que me parece su personalidad. Ahora quiero hablar de mi amigo Manuel Álvarez Ortega, ese señor tan guapo, de azules ojos y voz llena de autoridad y golpes de humor, que conocí en 1976 por su amistad, que ya tenía una década, con Marco Ricardo Barnatán, ese joven poeta y novelista con el que yo empezaba a salir y que aquí seguimos 40 años después. Y voy a empezar por una historia. Cuando en el 78 Marcos y yo decidimos casarnos, Barnatán le preguntó a Manuel qué le parecía la idea y Manuel le contestó: mira, Marquitos, si te casas te vas a arrepentir, y si no te casas también te vas a arrepentir. Cásate, hombre, cásate. Bueno, nos casamos. Como se ve, no tenía una visión muy optimista del matrimonio ni de los aciertos en el uso de la libertad de elección, y sinceramente creo que no le faltaba razón. Algún momento de arrepentimiento habrá tenido Marquitos, y yo misma alguno habré tenido, que la convivencia es dura y a todos nos pasan cosas, pero en fin, parecen ser más los que no, o eso es lo que pienso hoy. Pero a lo que iba, escepticismo. Manuel lo miraba todo como el escéptico radical que era, como el existencialista que era. Y hay que incluir no solo la religión y otras ideas recibidas, sino sobre todo el éxito y el fracaso, la prosperidad económica y la vida social. Le importaban un rábano. Nada. No le importaban nada, ni el éxito, ni el fracaso, ni el brillo social.
Creo que una vez le arrastramos a la recepción del rey Juan Carlos para los escritores del 23 de abril y tengo el oscuro recuerdo de sus comentarios y de lo que nos reímos, que no dejaba títere con cabeza. Los títeres eran, claro, los escritores, editores y periodistas culturales convocados entonces por su majestad, el actual rey emérito. El de ahora ya no hace esos fiestones, pero Álvarez Ortega no los echaría en falta. Álvarez Ortega no congeniaba ni personal ni estéticamente con sus estrictos contemporáneos, los que habían nacido año arriba o año abajo, escribían poesía al tiempo que él. Ni aquel neoclasicismo franquista, ni la llamada poesía social, en la que englobamos tantos poetas que no lo eran tanto, ni la escuela lorquista, la del ritmo respiratorio y las formas populares. Para ellos, aquella temible frase, eso es leche y picón. Tardé bastante en entender que ni café ni nada, color y falacia. Su sitio natural, si algo hay natural, hubiera sido el grupo cántico, pero no podía ser. Sé que de todas las estéticas distintas que confluyeron en ese grupo cordobés, del que era tan próximo su hermano Rafael, estupendo dibujante, un grupo tan lleno de ganas de hacer y con poetas tan estimables, al único que de verdad respetaba como poeta es a Pablo García Baena, que para mí humildemente también es un grande. Si no congeniaba con los de su edad ni con la llamada generación del 36, con la que la suya se solapa, y tampoco adoraba a los del 27 y ahí los del 50, que es la suya cronológicamente, sí lo hacía con los más jóvenes y en concreto con la generación novísima que muy pronto lo reivindicó como maestro. Son los poetas nacidos entre 1945 y 1951, tan combativos en sus inicios, tan radicales en sus planteamientos, tan rupturistas en sus poéticas y tan cuidadosos del lenguaje, y un tema que introduzco ahora pero al que volveré, tan voluntariamente cosmopolitas. El nombre, como todos sabréis, lo reciben de una polémica antología firmada por Castellet y publicada por Barral, que se titula 9 novísimos poetas españoles, que apareció en 1970. Pero por las fechas de nacimiento que os he dado veréis que solo la Coquelús, el sector más joven de aquella antología, que si no llegó a hacer correr sangre y se hizo mares de tinta, resultaron ser con otros poetas no recogidos allí, pero estrictamente contemporáneos y creyentes en los mismos presupuestos, los que podríamos llamar los verdaderos novísimos, con muchas comillas, claro. En ellos se encontró Manuel Álvarez Ortega no solo unos entusiastas seguidores, sino un espejo en el que se reflejaban preocupaciones, curiosidades, actitudes y hallazgos en los que se podía reconocer. No era su escuela formalmente hablando, ni ellos eran sus discípulos, pero había una afinidad profunda y él y ellos lo sabían. Hablo de Antonio Colinas y Marco Ricardo Barnatán, de José Luis Jaboer y Antonio López Luna, de Jaime Siles y Luis Antonio de Villena, de Luis Alberto de Cuenca y enseguida de César Antonio Molina, y de un editor y librero con quien además, y poeta concreto, con quien además tuvo una muy fértil colaboración como traductor, Jesús García Sánchez, Chus Visor. Y quisiera añadir 2 mujeres en este capítulo. Fanny Rubio, que recuperó su jovencísima revista Aglaé de 1949, para un libro que sigue siendo clave para entender no solo las revistas literarias, sino toda la vida literaria de la posguerra, y Blanca Andreu, que mucho más joven, llegó más tarde al Café Gijón. Por Blanca Andreu tuvo Manuel una auténtica debilidad. Como persona, con su impertinencia inteligente y su humor muchas veces ácido, y como poeta, esa beta surrealista de brillantes imágenes, esa libertad íntima y profunda en sus primeros libros. Debería añadir a Guillermo Carnero, pero se dedicó demasiado al grupo cántico. El cosmopolitismo, tanto en Álvarez Ortega como en los novísimos, significa que sin dejar de leer a los maestros y contemporáneos españoles, que todos los leían y algunos respetaban, tenían más bien los ojos puestos en la poesía que se estaba haciendo, que se había hecho en otras lenguas y desde otros presupuestos. Lo que se traducía en otra manera de hacer, en otra manera de sentir el hecho poético, la que desde Eliot
es la poesía moderna. Los novísimos leyeron a los anglosajones, a los románticos y los decadentes, los simbolistas y los surrealistas. Álvarez Ortega dominaba e hizo conocer en España la gran poesía francesa, a cuyos maestros tradujo y antologó, sobre todo a los surrealistas, a muchos de los cuales conoció personalmente en París y con los que mantuvo una correspondencia que se conserva en los archivos de la Fundación. Y no ocultaba su admiración por los metafísicos y por ahí por Juan Larrea. Pero si bien no hay parentesco directo entre la estética de Manuel y las estéticas de los novísimos, sí hubo, por parte de los primeros que he mencionado, una voluntad reivindicatoria muy clara y desde el principio decidieron apoyar a este extraño poeta tan distinto de lo que se daba en estas tierras. Barnatán publicó ya en el 67 y en su colección Pájaro Cascabel, Despedida en el tiempo, un largo poema elegíaco que hizo coincidir en su sello con los primeros libros de Félix de Azúa, Agustín Delgado y otros partidarios de la nueva estética. Y en 1972 publicó en Plaza y Janés la antología 1941-1971, que haría inevitable el reconocimiento de Álvarez Ortega como el enorme poeta que es. En 1973, además, empiezan a aparecer en Visor sus traducciones de Apollinaire, Segalen, Eluard, Saint-Jean Perse y otros. Siempre he leído a Manuel Álvarez Ortega como un poeta existencialista, y creo que él no lo negaba. La sombra de la muerte como única seguridad, la ética desesperada de la libertad, la angustia, en fin, creo que son el gran contenido, el gran tema de su poesía, de toda, desde el principio, donde gravita la existencia del mal, ese mal histórico y también cósmico, esa humanidad empecatada y sin salvación ni esperanza. Es el suyo un existencialismo sartreano que, por estar desligado de cualquier idea de inmortalidad individual, exige el compromiso más puro, el que se sustenta en el puro ejercicio de la libertad para el bien. Es llamativa la obsesión de la muerte en su generación, la de los niños de la guerra, de las guerras, aunque la guerra civil y la represión franquista sean un telón de fondo de muchos de sus poemas, y quizá por eso. Recuerdo cómo nos contó la viva impresión de haber visto de crío el cadáver de su maestra asesinada en una cuneta. La muerte de los otros, pero sobre todo la propia muerte, presente incluso en los poemas amorosos, que son muchos, que son todos, con su estela de conciencia de finitud, de la fugacidad de la vida, de su radical inutilidad. El amor es el segundo gran tema, la muerte el primero, impregnando todo lo demás, incluida esa conciencia aguda del acto de escribir y esa presencia oblicua y secreta de la historia que transcurre inevitable y amarga, y de la memoria que la registra en el fondo del poema. El existencialismo de Manuel es perfectamente compatible con el surrealismo, que está evidente en esas metáforas sorprendentes que, si en algún momento podían venir automáticamente, el proceso de elaboración del poema las desgarra, las desautomatiza. Si hay una poesía poco automática es la de Manuel, y sin embargo, unas imágenes que alcanzan a los propios sorprendentes verbos que contaminan tantas frases, que recorren toda la paleta de los recursos poéticos, que dejan aparecer determinados demonios irracionales, esas palabras recurrentes como la ceniza y el polvo, las larvas o las arañas, y tampoco es incompatible, muy al contrario, el existencialismo con el jazz. El jazz, creo yo, es absolutamente necesario para entender la poesía de Álvarez Ortega. Tuve la suerte de escuchar música en su casa, de ver su estupenda colección de discos, desde viejos microsurcos a modernos vinilos, su impresionante colección de cintas grabadas y su equipo de música que le tenía siempre insatisfecho. Recuerdo haber recorrido medio Londres en un viaje que hicimos juntos en el 79 o el 80, buscando un plato muy especial que no encontró. Y también recuerdo su biblioteca de jazz y su amor al blues. Pero lo suyo no era una simple pasión lateral o solo un gusto especial por esa música. El jazz le retó a hacer en poesía lo que el género había hecho con la música,
así que se convirtió en troncal para su poética. Yo creo que Manuel intentó escribir poesía como hacen música los de jazz, y que lo consiguió. Simplificando mucho, el jazz propone frente a la música occidental un cambio estructural del ritmo, porque hace desaparecer dos notas, el fa y el si. Es la célebre escala pentatónica que cambia el fraseo e invita a los medios tonos, a los bemoles. Introduce además las notas blues, ese quejido final de determinados momentos, a veces instrumental, casi siempre desde la garganta humana, y mantiene la afinación a 4/32 hercios o más baja, por debajo del 4/40 que la leyenda dice que impuso el nazismo en 1936, pero que sigue siendo la generalmente admitida. Hay que decir que muchas bandas de jazz y de rock afinan a 4/30, lo que presiona menos la garganta de los cantantes. He buscado equivalentes en la poesía de Manuel y creo que algunos sí he encontrado. Para empezar por la afinación, y aunque a veces hay un tono altísimo que puede recordar a los cantos de Pound, incluso a determinados momentos bíblicos, tiene en general un tono meditativo, presentativo y oscuro. No tiene una afinación wagneriana. Están hechos sus poemas para la razón, mucho más que para la emoción, aunque claro que emocionan. Hechos para adentro, no para invadir Polonia. De acuerdo con eso, Álvarez Ortega cambia el paradigma del ritmo poético. No nos vamos a poner a contar sílabas, ¿verdad? Pero créanme si les digo que el ritmo que esperamos en un alejandrino, en un endecasílabo o hasta en un verso de 16 sílabas está en nuestra cabeza como la escala común de 7 notas cuando leemos poesía, y cuando ese ritmo se rompe, que es lo que hace Manuel, separando las sílabas tónicas más de lo conveniente o acercándolas o incluyendo cesuras con comas casi forzadas en medio del verso, está cambiando la escala, está cambiando el paradigma. No es que no tenga ritmo, es que tiene otro ritmo. Incluso cuando los versos destrozan aquel primer alejandrino raro y se alargan sin que podamos reconocer en esos versos libres, libérrimos, ninguna estrofa conocida, hasta el versículo, hasta el poema en prosa. Son esas frases libres, esa improvisación atada a otro canon que nos hace disfrutar del jazz, del blues. Aunque haya que cambiar en nuestra cabeza y en nuestra costumbre la escala y la afinación. Y ahí, en esa ruptura, en ese cambio, salta el efecto poético y no precisamente en último lugar. Voy muy por encima, pero quiero invitaros, investigadores, a que entréis en ello, a que probéis que es verdad y encontréis esa escala nueva, esa nueva afinación, esas notas blues hechas de entrenotas, ese color que finalmente define la poesía de Manuel. Y no quiero despedirme sin mencionar un tema. La Universidad de Córdoba es muy generosa acogiendo la Fundación Manuel Álvarez Ortega, y las otras instituciones que colaboran con ella también lo son. Pero hace falta un esfuerzo más. Esa sede que permitiría a los investigadores trabajar sobre un fondo tan valioso y sobre los que estoy segura lo harán crecer. Porque la poesía es una manera irrenunciable de comprender el mundo, una manera de la que no podemos prescindir. Y Manuel Álvarez Ortega es un enorme poeta cordobés del que quedan muchos secretos por desvelar, que están en su amplio y complejo legado, que hay que preservar. Muchas gracias.